Es por fe, 19ª parte, por el pastor Freddy Luna. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa enfermedad. Marcos 5, 27-29. Buen y bendecido día tengas en el gozo de Dios. Continuamos hablando de fe que activa el poder de Dios. Me permito comentar que ante el fracaso todos experimentamos diversas reacciones: lloro, decepción, tristeza. Quizá algunos no quieren volver a empezar, pero otros se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes resultados. Un día Moisés falló y por mucho tiempo se aisló, pero Dios lo llamó y lo usó poderosamente. Dios es todopoderoso y Él puede restaurar todas las cosas. Acerquémonos a su presencia y sigamos su dirección, pues Él nos llevará al mejor destino. El siguiente relato se encuentra en Marcos 5, 24-26, donde nos narra acerca de una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Consultó muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Esta enfermedad era tal vez una metrorragia crónica. Este padecimiento tenía 12 años de manera continua. Su estado de salud era delicado porque la hemorragia le causaba gran debilidad y seguramente una anemia aguda. Veríamos su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído frente a un gran problema sin solución. Esta mujer vivía en angustia y vergüenza social, pues la ley la hacía impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones entre familiares y amigos. Seguramente era rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Seguramente era divorciada, pues la ley le permitía a su marido dejarla. El texto nos narra que había sufrido mucho, de muchos médicos, durante 12 años. Hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles, donde contamos con personas que nos ayudan a superarlas. Pero hay algunas otras situaciones que son extremadamente dolorosas, extensas y debemos superarlas a solas. Un día escuchó esta mujer hablar de Jesús y eso le llenó de fe y esperanza de sanar de ese mal que la azotaba. Tomó en ese mismo momento la decisión de caminar y tocar a Jesús. Todo comienza a cambiar en la vida cuando tú determinas creer en las promesas de lo que Él ha dicho. Cuando creemos con un corazón sencillo y humilde, no importa lo que los médicos hayan dicho. Es cierto que hay diagnósticos que son reales. Quizá un esposo es alcohólico, quizá un hijo drogadicto, quizá un problema de salud incurable, quizá problemas de divorcio, quizá una situación de quiebra financiera y moral, etc. Pero cuando decides creerle a Dios, esa fe provocará efectos sorprendentes a favor de tu vida, que traerá resultados sobrenaturales a favor de tu vida. La fe desata el poder de Dios. La fe tiene el poder para transformar vidas, desatando gracia, misericordia y poder restaurador. Por ejemplo, cuando una persona decide abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre a su vida, perdonándole sus pecados, haciéndole una nueva persona, eso es un acto de fe muy poderoso, porque en ese mismo momento la gracia y el favor de Dios empezará a operar a favor. Esa mujer se determinó a creer que ese día sería su día de sanidad,
sería su día del milagro, sería su día de liberación, sería el día que tanto anhelaba. Quizá necesitas ser liberado, liberada de la tristeza, de la ansiedad, del insomnio, de la depresión, de la soledad, etc. La mujer del relato decía: yo sé que si logro tocarlo, veré mi milagro. Yo sé que si logro tocarlo, veré mi sanidad. Cuando te determinas a creer, es cuando empiezas a apropiarte de las bendiciones de Dios. Cuando te determinas a creer, es cuando empiezas a vencer las circunstancias. Cuando te determinas a no escurrir tus responsabilidades, es cuando empiezas a ver la mano de Dios que se mueve a favor tuyo. Hemos en algunas ocasiones culpado a la esposa, culpado al esposo, culpado al jefe, culpado a los hermanos, culpado a la sociedad. Hemos ciegamente culpado a todos de la desgracia y mala fortuna. Pero te digo hoy, cuando tú te determinas a creer en Jesús y no buscas culpables, en ese mismo instante, por fin tomas el camino de la fe, apropiándote de las promesas de la palabra de Dios, como la hizo esa mujer. Declara en voz alta: yo sé que Jesús es la respuesta a mi necesidad. Hay que tocar a Jesús con determinación, con confianza y con fe, para activar el poder de Dios a favor tuyo. Toca a Jesús de manera correcta hasta provocar que se manifieste. Esa mujer venció barreras de rechazo, venció temores, venció la autocompasión, venció el rechazo social, se venció a ella misma, no importándole que la pisaran, hasta llegar a Jesús y tocara el borde del manto, el talit, manto de oración, y el borde que representa la palabra de Dios. Esta mujer decidió apropiarse de la palabra y la promesa de Dios. La multitud tiene sus razones, pero nadie debe impedir tu acceso a Jesús. Las personas me pueden fallar, pero Él nunca lo hará. Cuando esta mujer llegó finalmente hasta Jesús, ocurrieron dos cosas. Una, Él la sanó. La fe de ella obtuvo la respuesta inmediata de Jesús, y tu fe la obtendrá también. 2. Es la única mujer a la cual Él llamó hija en las Escrituras. Poderoso este hecho. Imagínate cómo debió sentirse. Hoy Jesús está al alcance de tus oraciones y de tu fe. Así que alcánzale, tócale y sé sanado, sanada. Dios es todopoderoso, no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Solo requiere que nos acerquemos a Él. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, y en su palabra podemos confiar y vencer. Oremos. Padre, vengo confiadamente ante tu trono para obtener gracia para el oportuno socorro. Padre, confiamos totalmente en tu palabra y en tus promesas, para que cada persona que lea y escuche este mensaje reciba sanidad en su cuerpo. Padre amado, tu palabra dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, y que también llevó nuestras tristezas, para que ahora cada hija e hijo reciba sanidad. Sé y declaro que Jesús es nuestro sanador. Te doy alabanza por brindar todo lo que necesitan para vivir en plenitud para cada persona que recibe esta oración. Gracias por saciarnos de larga vida. Padre, te agradezco porque tú no haces acepción de personas. Lo que hiciste por la mujer de flujo de sangre, lo harás por todo aquel hijo e hija que te pida y te crea en fe. Satanás, te hago saber en el nombre de Jesús que no tienes autoridad sobre los hijos e hijas que están recibiendo esta oración. De acuerdo con Mateo 18:18, te ato
y no puedes hacer nada en contra de los que están recibiendo esta oración. Nuestra vida está escondida en Cristo. No tienes poder para poner enfermedad alguna o maldición sobre las personas que están recibiendo la oración. Tomamos en fe el lugar como redimidos de la maldición. Por tanto, deberías huir ahora. Tomamos el lugar en Dios y te resistimos en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te alabo, te rindo reverencia, confieso con mi boca que tu palabra no regresará vacía. Te alabo por tu gracia, protección y tu bondad en la vida de los lectores y escuchantes. Te doy gracias porque Satanás es incapaz de penetrar esa protección. Gracias por traer completa sanidad en la vida de los que reciben esta oración. Y en tu palabra dice que cualquier cosa que pida en el nombre de Jesús me será hecha. Por tanto, declaro que la sanidad que hemos pedido y declarado es un hecho y está completa. Amén. Amigos, no olviden, fe es la victoria. Siempre, todo lo bueno. Gracias por recibir los mensajes y apoyarnos en compartir, para que así los bendecidos seamos más. Caminando te quiere el Padre. Ánimo.